¿Listo? Sí, Lili empieza. Vale. Un saludo afectuoso para todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy, especialmente a las personas que se encuentran desde La Oroya y en general en el Perú. Mi nombre es Liliana Ávila, yo soy abogada colombiana y trabajo como senior del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Y nos convoca hoy en este espacio hablar de La Oroya. La Oroya es una ciudad en la parte central del Perú, capital de la provincia de Yauli, y constituye un punto de convergencia en tres vías de comunicación del centro del país, hacia la costa, hacia el sur y hacia la selva del Valle de Chauchamayo. La Oroya está en el corazón del país y por este municipio transitan a diario miles de personas que se dirigen a diferentes puntos pues de toda la República. Sin embargo, cuando buscamos La Oroya en Google, encontramos como criterio de búsqueda La Oroya contaminación, La Oroya minería. Google nos resume las características de una ciudad afectada por décadas por la contaminación de metales pesados, expulsados por el complejo metalúrgico que ha impactado y sigue impactando la vida, la salud y el ambiente de las personas que viven ahí. La Oroya también aboca esperanzas y resistencias. Durante años, un grupo de familias ha denunciado la problemática y ha exigido del Estado medidas efectivas para superar el cuadro de enfermedades que los afecta y promover una política pública y efectiva de atención a los afectados por metales pesados. Y junto a las familias, también muchas organizaciones y personas se han sumado al esfuerzo por visibilizar esta situación. El camino ha sido largo, desgastante, muchas veces lento, pero también ha sido muy, muy valioso. Gracias al camino empezado por las familias de La Oroya, las organizaciones y las personas que las han acompañado, hoy por hoy se reconoce que las afectaciones a la salud por contaminación ambiental son un problema de salud pública nacional. La Oroya ha sido semilla para crear la plataforma y la mesa de afectados por metales pesados. Aún hay muchos retos por enfrentar. El cáncer de la CIDH sigue sin tener un pronunciamiento de fondo. Los protocolos de atención a las víctimas tienen grandes problemas y desafíos para implementar. Y las familias siguen enfrentando frustraciones en relación con la atención a su situación de salud. El día de hoy, este conversatorio pues le da la bienvenida a toda la familia que ha constituido todos estos años de acompañamiento a La Oroya. La familia que ha sido conformada por las familias afectadas, pero también por otros miembros que se han sumado a lo largo de todos estos años de lucha. Entonces, le doy la bienvenida a los panelistas que van a ser parte de este seminario. En primera medida nos acompaña Agustín Mamani Maya. Él es ingeniero químico y cuenta con una maestría en gestión ambiental y diplomado en calidad de aire, seguridad y salud en el trabajo y tiene más de 40 años de experiencia en la actividad minera y metalúrgica. Él es habitante de La Oroya y por más de 30 años y es vocero de los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. También tendremos a Ana Serstaff. Ana Serstaff es una de las coordinadoras codirectoras ejecutivas de AIDA, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, y ha trabajado en AIDA desde 1997. Posee una amplia experiencia en temas relacionados con impactos ambientales y de minería y otras industrias extractivas. Tiene un doctorado en química en la Universidad de California y pues ha acompañado el caso de La Oroya desde que lo tenemos, siendo el caso de La Oroya uno de los más antiguos en AIDA. También nos acompaña mi colega Cristian Ayuel Aulinos, él es abogado y es graduado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Marcos y es becario del curso sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También es miembro coordinador legal de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE, que es una de las organizaciones de derechos humanos más importantes en el Perú y que ha acompañado también con AIDA el litigio del caso ante el sistema durante muchísimos años. Y también nos acompaña el doctor Fernando Serrano. Él es doctor en política pública con énfasis en política ambiental y salud por la Universidad de San Luis en Missouri.
Es magíster en estudios latinoamericanos y ciencias políticas y profesor adjunto en la Facultad de Salud Pública y Justicia Social también de la Universidad de San Luis. Y el doctor Serrano también ha seguido muy de cerca a las familias en la problemática de la Oroya durante muchos años, y también sus aportes han sido muy valiosos en el litigio del caso ante el sistema. Nos acompaña también Yolanda Zurita Trujillo. Ella es licenciada en Trabajo Social con experiencia en gestión ambiental. Es coordinadora pastoral social de la Vicaría Quinta y participó en la Comisión Ambiental Municipal GESTA para la calidad de agua, del aire, perdón, en la cuenca atmosférica de La Oroya. Y es vocera de la Plataforma de Salud Ambiental y Humana de la región de Junín y coordinadora de la Plataforma Nacional de Afectados de Metales Tóxicos y otras sustancias químicas. Y finalmente nos acompaña Abel Iobonio Cárdenas, que él es sociólogo de la Universidad de La Habana, con estudios de maestría en gerencia política de la Universidad Pontificia Católica de Perú. Es ecologista y defensor de derechos humanos, especialista en temas ambientales y responsable de incidencia política en la cooperación. Y pues actualmente es coordinador de la Mesa de Salud Ambiental y Humana y de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en el Perú. Muchas gracias a todos los panelistas. De nuevo reitero el agradecimiento a las familias que nos están escuchando desde La Oroya, y le doy la palabra entonces a don Agustín. Lili, ¿podrías mencionar las preguntas para que la gente sepa que en esa parte pueden hacer sus preguntas en el chat que está ahí de la plataforma? Listo, dale. Les recuerdo a todos y todas que también hay posibilidad de hacer preguntas, y lo pueden hacer a través de la plataforma por escrito en la aplicación que señala escribir un mensaje. Yo estaré recibiendo las preguntas, y lo que haré es organizarlas para que los panelistas puedan resolverlas. Muy buenos días. Mi nombre es Agustín Mamani Maita, soy ingeniero químico con maestría en gestión ambiental de Oroya. Bueno, en el mes de agosto se cumplió casi 10 años de la lucha que enfrenta la población de La Oroya contra la contaminación ambiental que afecta aire, suelo, agua y serios impactos a la salud humana y a la flora. Damos gracias, muchas gracias al apoyo institucional de instituciones ambientalistas que continúan y seguirán luchando y exigiendo al Estado peruano por una correcta evaluación especializada, determinación del diagnóstico y tratamiento médico requerido a la población afectada por el cóctel tóxico, que emana al ambiente a las actividades pirometalúrgicas, hidrometalúrgicas y electrometalúrgicas utilizadas en el complejo metalúrgico de La Oroya. Es de recordar, hasta el año 2009 se trataban aproximadamente 600.000 toneladas de concentrados polimetálicos de cobre y plomo y concentrados de zinc, los cuales se obtenían 11 metales y 9 subproductos, haciendo total de 20 productos y subproductos que producen a partir de 3 concentrados de cobre, plomo y zinc. Podemos ver que la calidad de los productos que se obtenían en La Oroya, en base 3, base 9, son bien acogidas en el mercado internacional. Podemos ver, y haciendo un recordaris, la pérdida de la contaminación en el medio ambiente. Eso lo reconoce DORAN Perú en su plan operativo de 2004 a 2011, en lo que se emanaba, antes que entre en funcionamiento alguna planta de ácido, dióxido de azufre por 925 toneladas diarias al ambiente, plomo 1.300 kilogramos por día, arsénico 600 kilogramos por día y cadmio 60 kilogramos por día. ¿Se imaginan? De acuerdo al estudio que realizó una empresa especializada, según Max Beckhill y Manuel Associated, el efecto de las emisiones fugitivas es 8 veces más grande que las emisiones emitidas por la
avenida principal, que es de 167.5 metros de altura. Podemos ver también en la época de mayor producción de la empresa Dorran Perú en 2003, las operaciones metalúrgicas ocasionaron el 99.7% de materiales emitidas al medio ambiente, ese famoso contentos. Y las fuentes de área, llámese chicharronerías, llámese restaurantes, panaderías, solamente emitían 0.04% y el parque automotor aportó 0.25%, considerándose el complejo metalúrgico la mega fuente de emisiones al medio ambiente. También podemos ver, comparando con la provincia de Huancayo, la ciudad de Huancayo, la ciudad de La Roya y la ciudad de Cerro Pasco, podemos ver que el azufre sobrepasa 390.000 metros métricas por año. Lo que más podemos resaltar en esto es el estudio que hizo la Universidad de San Luis, Piedad, Serrano, en la que nunca, hasta ese año, se había realizado evaluaciones médicas sobre metales tóxicos que emanaban en el medio ambiente. Gracias a ello podemos determinar que la oroya emana o aspira, inhala, y la parte édemica, materiales contaminantes de alto poder impactante. Y otra cosa que hay que resaltar, que la empresa, desde 1922 a la fecha, todo se emanaba al medio ambiente y mediante los programas ambientales emanados del gobierno, dentro del PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, dirigida por la empresa Centromin de entonces, hizo un PAMA que consideraba 2 plantas de ácido sulfúrico, uno para el circuito zinc y plomo y otro para el circuito de cobre. Pero cuando ya fue privatizada y adquirida por la empresa Dorran Perú, se comprometió en una de sus resoluciones de las modificaciones, consideraron solamente una planta de ácido sulfúrico. Frente a las exigencias de la población, se replanteó que la empresa recién considera construir 3 plantas de ácido sulfúrico para que pueda tratar de CO2 que se mandaba al medio ambiente, de los cuales se ha repotenciado la planta de ácido que existía en la planta del circuito de zinc, una planta de plomo que está en operación de septiembre de 2008, que debería de producir 115.000 toneladas año, y la planta de cobre, que está en proceso de construcción con avance de 58% de avance, y ahora se encuentra paralizada desde el mes de junio del 2009. Tenemos un grave problema. La empresa, el complejo metalúrgico, se encuentra paralizada inoperativamente desde junio de 2009, pero gracias a los trámites que hizo la empresa, desde 2012 están haciendo servicios toll, o sea, servicios que prestan a las empresas que solicitan tratar sus concentrados en el complejo metalúrgico. Y solamente son los circuitos cobre, de plomo y zinc, quedando inoperativos la planta o el circuito de cobre. Es lo que podríamos hablar a grandes rasgos, lo que se ocurrió en el complejo metalúrgico de La Roya hasta antes de su parada. Pero la sociedad civil, al ver los resultados que emanaban a la Universidad de San Luis con el Arzobispado de Huancayo, hizo su trámite y apoyados por AIDA, CEDA, y que representó a 65 ciudadanos de La Roya, me incluyo yo, solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar acciones inmediatas para proteger el derecho a la vida y a la salud de los residentes de La Roya. El Tribunal Constitucional, en junio de 2006, emite una sentencia a solicitud planteada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, CPDA, y logra y ordena que el Ministerio de Salud, dentro de un plazo de 30 días, debía preparar un sistema de emergencia para atender la salud de la población contaminada por plomo en la ciudad de La Roya. Además, ordena también
y en plazo de 30 días cumpla con realizar todas aquellas acciones tendentes a la expedición del diagnóstico de línea de base. Y por último, también debía prepararse, tomar acciones frente a declarar el estado de alerta y la ciudad de Lara cuando existiese contaminación peligrosa. 31 de agosto de 2007, la Comisión Americana ordenó la adopción de medidas para establecer un diagnóstico médico especializado de los beneficiarios de las medidas, tratamiento médico especializado y adecuado a aquella persona cuyo diagnóstico demuestre que se encuentra en situación de peligro de daño irreparable, y coordinar con los peticionarios y los beneficiarios de la medida para su implementación. En marzo de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece la responsabilidad del Estado peruano frente a la actividad metalúrgica que ha ocasionado graves impactos en la salud, la vida y la integridad de las personas, en particular de los niños y madres gestantes de personas de tercera edad. En abril de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remite al gobierno del Perú para que el Estado peruano tome las acciones pertinentes y realice las medidas, acciones conducentes de la atención de salud de la población. En junio de 2007, lo más importante que hay que resaltar, el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, el reverendo Rafael Goto, presidente de CONEP, y Elías Sninkit, el secretario general del Consejo de Líderes Religiosos de Latinoamérica, viajan a Estados Unidos a entrevistarse con el dueño mayoritario de la empresa Dorram, Irán Renner, la cual no fue atendida por los funcionarios de la Dorram Perú con sede en Lima. El 31 de agosto. Don Agustín, lo invito a que acerque un poco más su micrófono porque a veces se pierde la comunicación, y también le aviso que le quedan 2 minutos. En agosto de 2007, la Comisión Internacional solicitó al Estado peruano la implementación de medidas cautelares urgentes para proteger la salud, la integridad y la vida pobladora de La Oroya del Perú, por la grave contaminación de la megafuente del complejo metalúrgico La Oroya. Esta decisión beneficiaría a las 65 personas, incluyendo más de 30 niños, en particular en estado de vulnerabilidad, y personas mayores de tercera edad que sufren problemas respiratorios. A la fecha, es aclarar, a la fecha, el Estado peruano solamente ha hecho dosaje, plomo, cadmio y arsénico. Nada más. A las 65 personas. ¿Dónde se hizo? En sopas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud. ¿Qué no está cumpliendo? No se tiene a la fecha una evaluación personalizada de cada persona de acuerdo a su raza, a su origen, a la alimentación y a dónde el estado de vivienda donde radica. No se tiene tratamiento médico especializado y eso preocupa de sobremanera. Son 10 años que están pasando en este problema y no estamos siendo atendidos correctamente, porque somos también peruanos y como peruanos nos merecemos respeto, porque la megafuente seguirá contaminando. Y más aún, si vemos el entorno de La Oroya Antigua o de la veamos pasivos ambientales que van a seguir por años, por la acción eólica y la acción de las lluvias, contaminando La Oroya. Y si el Estado peruano no toma las medidas correspondientes, y también invocamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenga bien exigir al Estado peruano el cumplimiento de las ordenanzas que ha emitido a la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias, don Agustín, por sus palabras. Yo ahora le doy la palabra entonces a Ana Cersta, y tiene 10 minutos para su intervención. Bueno, no sé si ustedes me pueden ver. Yo he intentado de compartir mi webcam, pero si me vean, saludos a todos y todas y gracias por asistir. Yo les voy a compartir una
una pequeña PowerPoint presentation, entonces creo que no me van a ver una vez que lo hago. Así se ve mi pantalla. ¿Alguien me lo puede confirmar, por favor? Si me oyen y vean mi pantalla. Estamos Sí. viendo la presentación y a ti también, Ana. Perfecto. Ok, bueno, entonces me pidieron dar un poco de una perspectiva histórica, agregando un poco a lo que acabo de contarnos don Agustín, sobre cómo ha sido esto del caso ante la Comisión Interamericana. Y estamos celebrando hoy, celebrando, no sé, pero estamos hoy en el momento de que este caso ha sido admitido y visto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por unos 10 años. Por 10 años y un mes, de hecho. Pero es muy importante reconocer y recordar que esto no fue el inicio de la lucha. Entonces, para dar de verdad una perspectiva histórica, yo quiero ir un poco atrás de esto. También es importante considerar que casi 90% de la población del mundo es más que 6 billones de gente en nuestro planeta. Hoy en día vive en condiciones en lo cual el aire que respiran cada día no se considera saludable. Sin embargo, esta situación de tener aire contaminado en La Oroya ha sido particularmente grave. No sé si alguien recuerda en los momentos que La Oroya se consideró uno de los 10 lugares más contaminados en el planeta. Entonces, cuando yo fui la primera vez a La Oroya, la situación de hecho era así, como esta señora, que la gente se cubrían cada día para no tener que respirar y sentir el dolor que sentían respirando el aire. Esto fue el inicio. También en esta época, para los que viven en La Oroya, había 2 chimeneas, ahora solamente existe una. Nos dimos cuenta un poco del problema que había en La Oroya por la comparación con la contaminación que hay en sitios muy contaminados en Lima. Y en particular se vio que los metales pesados, la concentración de metales pesados en La Oroya eran muchas veces las concentraciones que había en los sitios más contaminados de Lima. Esto correspondía a lo que se vio, que salió de los resultados, que fueron los plomos en la sangre de los niños en la ciudad. Aquí en este gráfico se ve los niveles de plomo en sangre de los niños que estaban en La Oroya Antigua en este momento y superan la 40. El 40 es el nivel en el cual las personas deberían estar en el hospital, ¿no? Entonces esto fue para nosotros sumamente preocupante darnos cuenta de que había una ciudad con tan grave un problema de salud o de contaminación de la sangre por el plomo, sabiendo de los impactos que causan los metales pesados en la salud. También en este entonces nosotros estábamos comparando las emisiones de sustancias como el plomo en Perú, solamente en la fundición de La Oroya, de hecho, comparado a lo que había en otros países. Y aquí la grande es lo que se estaba emitiendo en La Oroya. Esto en la mitad de las cantidades que se estaba emitiendo en la fundición que fue la de la propia compañía Doran, pero en los Estados Unidos. Y esto es el nivel que fue emitido por el total del sector de producción de energía en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se preocupa mucho por esta cantidad de emisiones tóxicas. Entonces, imagínense qué implica esta más grande para una ciudad entera, una ciudad pequeña además. Entonces, nuestro incentivo para empezar esta lucha de verdad fue, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos proteger a los niños y niñas de La Oroya? Porque son particularmente los niños y niñas que son expuestos a los metales pesados y en el caso de plomo que son dañados. Y nos dimos cuenta que en la gran mayoría en ese entonces ni la gente conocían
qué implicaba esta contaminación. Sabían que tenían dolores, que había problemas de salud, pero nunca lo habían entendido necesariamente como que si fuera totalmente asociado con el complejo metalúrgico. Y de hecho había muchos en ese entonces, muchos argumentos circulando, como que, por ejemplo, que las personas que viven en los Andes no se contaminan por metales pesados, por ser especiales, o que todo el plomo en la ciudad vino de los carros, de los camiones que pasan por la ciudad. Entonces, en estos años muy tempranos nos tocó como contraargumentar estos argumentos que no tenían mucho sentido, de hecho. Y nuestro plan, básicamente, o nuestro deseo, era lograr que primero se reconozca que hay un problema gravísimo y que se necesita un gran esfuerzo para verlo, que haya un plan y medidas de emergencia tomadas, porque de verdad fue una emergencia de salud, que en el largo plazo se reducirían las emisiones de todas las fuentes del complejo. Y como paso final, porque esto es obviamente algo que todavía se tiene que hacer, era la idea de mitigar la contaminación histórica. Entonces, ¿cómo lograr esto? Y nosotros decidimos entonces que mejor, primero intentamos lo del apoyo científico y análisis de la situación, así que nosotros escribimos el libro que en español se llama La Arroya no espera y lo presentemos ante el Congreso. También hicimos una acción legal nacional y al final del día presentemos el caso ante la comisión. Entonces aquí vean un poco el timeline de cómo fue todo el trabajo que llegó finalmente a admisión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del caso en 2009. Entonces esto ya tenía 12 años de trabajo antes. Entonces, la pregunta es un poco, ¿qué se ha logrado? ¿Qué se ha cambiado? Y de vez en cuando, aunque todavía es totalmente cierto que sigue siendo muy graves problemas, que las medidas cautelares no han sido implementadas suficientemente y que toda la contaminación histórica no se ha remediado y ahora están pensando en qué hacer con el futuro del complejo, etcétera, ¿no? Pero aún así es importante reconocer que ha habido cambios, ¿no? Había unas campañas de educación que fueron muy importantes para que la gente entienda y para que el Estado entienda más bien cuáles son las amenazas y cómo trabajar con estas amenazas. Entonces, sí se hizo muchas cosas y es importante que recordar que esto sí se hizo. Ahora hay regulaciones de calidad de aire en el Perú, por ejemplo, que sí se aplican a la Oroya. Inicialmente, cuando el Estado estaba considerando interponer estas regulaciones, iban a hacer una excepción y no aplicarlos en la Oroya. Y sí se ha hecho cambios en la fundición y de hecho una reducción muy importante en la producción. Y esto sí ha generado impactos importantes en la salud de la población. Aquí les muestro un poco y les voy a explicar este gráfico porque entiendo que sé que es muy complicado. Te quedan 2 minutos para explicar Está bien. cuadro. Les voy a explicar. Es básicamente que estas barras, estos aquí son los niveles, el porcentaje o la gente con muy altas concentraciones de plomo en la sangre, ¿no? Entonces, al inicio vemos que casi la mitad de las personas que estaban muestradas en la Oroya tenían más que 20 microgramos de decilitro de plomo en su sangre. Entonces, 50% al inicio tenían muy altos niveles. Estos niveles fueron bajando con el tiempo. Si uno vea esta gráfica de baja del azul, al inicio, en el primer año del 2009, después de que empezaron el monitoreo, había muy poca gente que solamente tenía unos 5 a 10 microgramos de plomo en su cuerpo, en su sangre. Al otro lado,
al inicio no había casi nadie que tenía muy pocos niveles. Y estos números se han ido aumentando con el tiempo. Entonces, básicamente, lo que se ve es que en realidad de los muestreos que hemos tenido por lo de la Comisión Interamericana, se ve que la contaminación del cuerpo de la gente que están viviendo en la Oroya sí se ha reducido. Y esto es muy importante para reconocer. Y esto, aunque nosotros tenemos los datos y estamos viéndolo para el plomo, también hemos visto patrones similares para el arsénico. Y esto sí tiene un impacto directo en lo que debe ser la salud de las personas en la ciudad. Sin embargo, obviamente hay mucho que hace falta todavía. Aquí es el gráfico sobre arsénico y no les voy a intentar explicar, pero también es el caso que parece que había una baja en los niveles de contaminación en los años cuando el complejo estaba totalmente cerrado y con la reapertura de una parte del complejo la contaminación en los cuerpos ha aumentado un poco de nuevo, pero no para nada tanto como había antes. Entonces, el caso ante la comisión nos dio una oportunidad para abogar con el Estado, para que tomen acciones, para abogar, hacer presión con la empresa, aunque no han hecho todo lo que debieran hacer para nada. Sí ha habido mejoras. Obviamente, la situación no está resuelta para nada. Lo único que uno tiene que hacer es leer las noticias sobre Doran y la Oroya. Y uno vea que en julio, por ejemplo, había unos incidentes escolares que estaban contaminados por unas emisiones de aire cercana a la Oroya. Y en la mina que tienen, ellos recién tuvieron un accidente de relaves que contaminó por mucho el río Mantaro. Entonces, es obvio también que todavía no se ha tomado para nada las medidas apropiadas o totalmente necesarias para de verdad controlar los impactos de las operaciones de esta empresa. Y lo voy a dejar allá, pero también reconocer que estos impactos no son aislados a la Oroya. Hay muchos sitios en el Perú donde hay una contaminación por metales pesados y nosotros creemos y esperamos que todo el proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha también ayudado en parte a estas otras contaminadas por el mayor conciencia que hay hoy en día en el Estado peruano sobre el riesgo de estas sustancias. Bueno, mil gracias. Muchas gracias, Ana, por tu participación, por la explicación de la historia y por las esperanzas que nos das y también las perspectivas a futuro. Yo le doy la palabra ahora a Cristian, Cristian de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, que nos hablará de los aprendizajes y desafíos de la implementación de las medidas cautelares del caso ante el sistema interamericano. Muchas gracias, Liliana. Buenos días a todos. Agradezco la oportunidad para poder conversar este tema que realmente es de vital importancia, no solamente para la población de Oroya, sino para todo el país, ya que evidentemente es una clara muestra de cómo existe una política pública que privilegia la salud y el medio ambiente. Retomando lo que decía don Agustín y Ada, pues efectivamente nosotros tenemos ya varios años en el caso. Recordemos que la solicitud se presentó ante la Comisión Interamericana en noviembre del 2005 y la solicitud de medidas cautelares se presentó en agosto del 2007 se otorgaron las medidas cautelares a favor de los beneficiarios del Oroya, las cuales fueron ampliadas en mayo del 2016. Sin embargo, lamentablemente la posición inicial del Estado frente a los requerimientos de un diagnóstico
diagnóstico médico especializado para los beneficiarios, lo cual también implica proveer un tratamiento médico especializado y adecuado para aquellas personas que han sido afectadas por la exposición a los metales pesados, no ha sido realmente lo idóneo. En un inicio, el Estado simplemente se limitó a decir que cumplió con las medidas cautelares al realizar solamente los dosajes en plomo, cadmio y arsénico desde 2008, si no me equivoco, los cuales se han ido repitiendo en el transcurrir de los años, pero que no se ha ido implementando en un diagnóstico adecuado y consecuentemente ello no ha calado en un tratamiento especializado a favor de los beneficiarios. Entonces no podemos hablar de una reparación de salud o de una atención médica integral si es que por lo menos no contamos con un diagnóstico adecuado. Cristian, acércate el micrófono, por favor. Ok. Ahora, con respecto al tema de salud, no podemos negar que, digamos, han existido acciones, digamos, particulares por parte de algunas instituciones del Estado que sí han brindado un apoyo directo a los beneficiarios. No podemos soslayar tampoco las situaciones positivas que se han ido dando desde hace ya los años recientes. Por ejemplo, tenemos pues el valioso aporte de la estrategia de metales pesados en Loroya, en donde pues los mismos beneficiarios son testigos que un equipo liderado por la licenciada Betty Oscanoa y conformado por 2 médicos que en su momento estuvieron en el Centro Médico de Salud, el doctor Escobar y el doctor Herbert, incluso se acercaron para recuperar esa confianza que los beneficiarios habían perdido en varios años en los cuales habían sido víctimas de hostilidad por parte del Estado, tanto a nivel de su tratamiento médico como incluso siendo víctimas de hostilidades por parte de medios que tergiversaban la información al decir pues que estaban en contra del desarrollo en Loroya, lo cual evidentemente no es así. La posición siempre ha sido la misma, defender la salud y el medio ambiente en Loroya y que sea un ejemplo para la defensa de estos derechos en el país. No podemos dejar de lado que efectivamente también existe un derecho a un trabajo, pero tiene que tener digamos, una concatenación con un trato digno a la población y al medio ambiente y cuyas empresas que estén abocadas a temas de minería e industrias extractivas no pueden dejar de lado estos puntos importantes, que es el respeto a la dignidad de la salud de la población. Por otro lado, si bien entendemos que algunas instituciones han dado avances en el tema de salud, lamentablemente las políticas del Estado no han sido necesariamente las mejores. No olvidemos el caso de la flexibilización de los estándares de calidad ambiental de aire, en donde existía pues una, digamos, excepción en el caso de Loroya, que antes era un nivel de 80 microgramos por metro cúbico, y luego esto pues se ha sido elevado, y no solamente para Loroya, sino a nivel nacional, a 250. Entonces, estos, digamos, criterios no pueden ser soslayados por la población y por la sociedad entera. No podemos hablar de un respeto al derecho a la salud y tampoco podemos hablar de una implementación de atención médica si por otro lado, contradictoriamente se está dando normas que facilitan una, digamos, contaminación inescrupulosa por parte de las empresas que durante varios años no han respetado los estándares mínimos de calidad ambiental. Sin embargo, en el reciente año tenemos que también tomar en cuenta que digamos, en coordinación con la Dirección Regional de Salud de Junín, se ha ido implementando un nuevo plan de acción de salud a favor de las víctimas. Precisamente en este año se tomaron las muestras de plomo, cadmio y arsénico a varios beneficiarios en Loroya y en Lima, y con ello se busca ya implementar las siguientes fases, que es un diagnóstico adecuado
y un tratamiento médico integral a favor de los beneficiarios. Estaremos atentos y estaremos siguiendo de que esto se cumpla adecuadamente. No obstante, también tenemos que, digamos, mencionar el hecho de que uno de los principales obstáculos que hemos tenido que sobrellevar durante todos estos años es el tema de que existe un reiterado cambio de autoridades y personal administrativo en los sectores de salud, y que al no existir una política pública adecuada de seguimiento a la implementación de las medidas cautelares, resulta a veces bastante dificultoso tener que, digamos, informar nuevamente a las nuevas autoridades e indicarles cuál es la importancia de que cumplan con lo que solicita la Comisión Interamericana al respecto. Sin embargo, nosotros como representantes, o conjuntamente con AIDA, de los beneficiarios ante el sistema interamericano, mantenemos constante comunicación a la CIDH para poder ponerles al tanto de lo que se viene implementando a la fecha de hoy. Y ahí también tendremos que mencionar también el papel que cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es importante señalar esto, y es que si bien el caso como tal ya ha avanzado, digamos, ampliamente hace varios años, es también importante señalar que son ya un número regular de años, estamos hablando aproximadamente desde el 2012, 2013, que estamos a la espera de un informe de fondo por parte de la Comisión Interamericana. No olvidemos que este webinar precisamente se está dando en atención a que son 10 años que la Comisión Interamericana ha emitido su informe de admisibilidad, y son 12 años en donde también la Comisión ha otorgado las medidas cautelares. Sin embargo, al día de hoy aún no contamos con un informe de fondo que evidentemente es necesario para poder proteger los derechos de las personas en Loroya. Finalmente, quisiera también mencionar que no podemos negar el hecho de que a pesar de las acciones que se vienen implementando en el tema de salud por parte de la Iglesia Junín, un tema bastante álgido y muy preocupante que se está dando hace ya muchos años es la alarmante situación de salud que tiene el Centro de Salud, para la redundancia, de Loroya. Es un centro de salud que antes contaba con un número adecuado de médicos, ahora no cuenta con ese número adecuado de médicos, está muy por el mínimo que la ley establece, no cuenta con especialistas, no cuenta con los equipos suficientes, justamente en la zona donde debería de haber mayor atención a favor de no solo de los beneficiarios, sino toda la población. Esta situación es realmente muy preocupante, ya son muchas las instituciones que se han pronunciado sobre ello, incluyendo la propia Defensoría del Pueblo, que hizo una investigación sobre la alarmante situación del Centro de Salud en Loroya, y que es necesario que el Estado tome cartas en el asunto de manera urgente, porque no podemos hablar de un derecho a la salud si es que no se implementa por lo menos un centro adecuado de tratamiento médico en la misma zona donde hubo la exposición a metales pesados y otras sustancias tóxicas. Finalmente, es necesario reconocer el valor y la entrega y el compromiso de los beneficiarios y sus familiares para poder continuar con el caso. Este valor y esta entrega se ha ido demostrando durante varios años, incluso hasta el día de hoy, en donde lamentablemente han continuado siendo víctimas de hostigamientos y hostilidades por varios sectores que lamentablemente, al ser desinformados por la situación, vienen dando estas acciones en contra de los beneficiarios. Nosotros hemos tomado las acciones legales al respecto, pero de todas maneras no podemos pasar por alto estas situaciones que hasta el día de hoy se vienen dando. El derecho a la salud de la población de Loroya, y especialmente a los más afectados, que son los niños. Ya se te acabó el tiempo, así que te invito a cerrar.
Solo podría decir que el impacto ambiental en el complejo metalúrgico de Loroy ha sido documentado ampliamente. Y así pues, a la larga, lo que está en juego es el derecho a la vida de los habitantes de Loroya. Muchas gracias. Gracias, Cristian, por ese recuento pormenorizado de lo que ha sido el trámite del caso y de las medidas cautelares. Yo le doy la palabra ahora al doctor Serrano, quien nos va a compartir los aportes a la política pública nacional de afectados por metales pesados y los desafíos para garantizar una atención efectiva. Doctor Serrano. Doctor Serrano, ¿nos escucha? Tiene la palabra. Creo que... No sé qué pasa con el doctor Serrano. Ah, bueno, ya. Para empezar a hablar, tiene que abrir el micrófono, doctor Serrano. Doctor Serrano. Vemos su presentación, pero no lo escuchamos porque nos aparece en mute su audio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Muy bien. Sí, perdón el contratiempo técnico. Muchas gracias por la invitación a participar y muchos saludos a los que son parte de este webinar esta mañana. En mi presentación sobre aportes a la política nacional de afectados por metales pesados y desafíos para una atención eficaz, voy a hablar un poquito del contexto histórico. Ana ya nos ha dado algunos elementos, voy a completarlos quizás, sobre la Oroya como caso emblemático y como un reflejo de lo que pasa a nivel nacional en el Perú. Voy a hablar también de las falencias de los organismos de Estado en responder a la necesidad de dar atención a los afectados y finalmente sobre las características que debe tener una política integral de atención y de prevención para los afectados. Víctor, ¿me ayuda? Siguiente. Todos sabemos sobre la importancia de la economía de las industrias extractivas en el Perú. Sin embargo, como ya se ha notado, existe ahora suficiente evidencia científica de los efectos dañinos de estas industrias, tanto para la salud como para el medio ambiente. Sabemos con certeza ahora sobre los efectos de metales y metaloides como el plomo, el cadmio, el arsénico y gases como el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, cómo estos pueden causar enfermedades, discapacidades, pérdida de la expectativa de vida y de la calidad de vida en la población. Sabemos también del impacto ambiental en el agua, en el suelo y en el aire que estos tienen en el Perú.
Siguiente. Víctor. Ya se está mostrando, doctor. Siempre hay un poco de retraso en lo que lo ven. Sí, la oroya es un caso emblemático desde nuestra perspectiva de salud pública, de vulneración a la salud de las personas y a la calidad ambiental. Desde 1922, como ya lo señalaba Agustín, cuando comenzó la operación del complejo metalúrgico, la población ha sido expuesta a metales y gases tóxicos. Sin embargo, es realmente una paradoja histórica que no se hayan hecho estudios sobre el impacto en la salud. El primero fue el de 1999, que lo hizo la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. El primero que nos indicó que había un problema muy grave de contaminación por plomo, cuando el 90% de los niños que se estudiaron en ese estudio tenía altísimos niveles de sangre. El estudio que hicimos nosotros en la Universidad de San Luis en el 2005 fue el primero en revelar, dar evidencia científica sobre la presencia de niveles de metales tóxicos en todos los grupos de edad, tanto para hombres como mujeres en la oroya. Nosotros encontramos en ese estudio que los niveles eran más elevados en la oroya que en una población de control, Concepción, y estos niveles sobrepasaban los niveles aceptables en cualquier parte del mundo. De ahí ha habido otros estudios que han confirmado esta realidad de exposición y que hicieron, como ya se mencionó, a la oroya una de las ciudades más contaminadas del planeta. Las actividades de incidencia, la visibilidad que se ha logrado, han hecho posible que ahora tengamos una conciencia a nivel nacional e internacional sobre el impacto de la contaminación en la oroya, pero también en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa en todo el país? No solo en la oroya, pero en todo el país existe evidencia de la afectación por metales y metaloides tóxicos a la población. Esto está descrito en cierta parte, en cierto modo, por el mismo gobierno. El Ministerio de Salud, en su documento técnico Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de la Salud de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas, ese es el título del documento técnico, salió el año pasado en 2018, indica que existen más de 8,000 pasivos ambientales mineros y más de 3,500 pasivos ambientales de hidrocarburos. Como se pueden ver en el mapa, prácticamente están distribuidos en todo el país. El mismo documento nos indica que existen 117 distritos en prácticamente todos los departamentos del país que tienen peligro de exposición a metales tóxicos. Y en los casos que se han detectado en varios de estos distritos, la población más afectada suele ser la de niños menores de 12 años. También el documento reconoce lo que hemos dicho desde un principio, que las actividades mineras no solo generan contaminación y afectación a la salud, sino también conflictos sociales en todo el país. Por lo tanto, hay una necesidad de una política integral de salud para personas afectadas por metales y sustancias tóxicas. Cuando hablamos de políticas nos referimos, hay varias definiciones, pero nos referimos a los principios, a los programas y a las actividades adoptadas por el Estado para responder a problemas públicos. El actor central aquí es el Estado, que debe responder a problemas públicos, y esta respuesta se fundamenta generalmente en derechos, como el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano.
Desde nuestra perspectiva de salud pública y salud ambiental, una política pública debe basarse en una concepción integral de la prevención y atención con programas y servicios accesibles para todos y todas. En nuestra disciplina tenemos con claridad la necesidad de entender a la prevención en 3 niveles, como se puede ver en el triángulo de prevención en la diapositiva. Niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. El más importante para nosotros es la prevención primaria, donde comienzan las intervenciones de salud pública y salud ambiental. La pregunta central ahí es cómo evitar que una persona sea expuesta a metales tóxicos, cómo evitamos que una persona se enferme en primer lugar. Aquí vienen todas las políticas de eliminación, de mitigación y de control de contaminantes y reducción de riesgos. Es decir, el primer objetivo es evitar que la gente esté expuesta a metales pesados. La prevención secundaria, la pregunta principal que tenemos ahí es cómo detectar la presencia de metales tóxicos antes de que causen enfermedad, antes de que causen daños graves. Doctor Serrano, le aviso que le quedan 2 minutos. Esto se hace con programas de vigilancia epidemiológica, pero cuando la gente ya, por supuesto, ya está enferma, necesitamos prevención terciaria con sistemas de salud. El Estado no ha cumplido, en la Oroya específicamente, no ha cumplido de manera oportuna y efectiva, y eso lo hemos dicho en informes a la CIDH, donde hemos señalado las falencias en los diagnósticos médicos y en el tratamiento. Pero sí, también el Estado no ha respondido, no solo a la Oroya, sino a todo el país. El mismo documento de lineamientos nos indica que hay falencias en cuanto a personal, en cuanto a normativas, en cuanto a asignaciones presupuestales y recursos y coordinaciones y capacidades. El Estado realmente le debe a la Oroya y al país políticas que protejan a las poblaciones vulnerables. ¿Qué deben tener estas políticas públicas que buscamos? ¿No? Deben tener un sistema de vigilancia epidemiológica nacional, un programa de monitoreo también nacional, ambiental, marcos normativos actualizados en función de la evidencia más reciente, tratamientos especializados a poblaciones vulnerables, personal de servicio capacitado y que no rote con frecuencia, como se ha indicado, servicios de salud con capacidades, presupuestos y recursos adecuados, coordinaciones ágiles y oportunas entre los diferentes niveles locales, departamentales y nacionales, controles de calidad y de aseguramiento del cumplimiento, calendarios de implementación del cumplimiento obligatorio, información veraz y oportuna y además actividades accesibles a todos sin discriminación y con sensibilidad cultural. Me parece entonces que el reto y desafío no es tanto técnico, sabemos cómo resolver este problema, sabemos cómo hacer estas políticas. El desafío es más bien de información y de educación y de continuidad de la incidencia política a partir de las comunidades afectadas y de los directamente afectados, como ya se ha venido haciendo. Sin eso, el Estado no va a responder. Finalizo diciendo que las políticas están para que se haga la justicia ambiental. Ante la tremenda injusticia ambiental en la Oroya y en el país, necesitamos políticas con un rostro humano que nos hagan, que pongan al ser humano al centro, como los niños de la Oroya. Es una foto que la tomé cuando hacía el estudio, ¿no? Y los sueños de estos niños y de estas comunidades y de todo el país de tener salud y un ambiente sano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Serrano, por su intervención, por recordarnos la importancia de tener políticas integrales en materia de salud ambiental. Yo le doy la palabra ahora al siguiente panelista, que es Yolanda Zurita. Ella es de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados y nos va a compartir el camino hacia el reconocimiento de la problemática de contaminación por metales pesados en Perú.
qué hemos logrado y qué nos falta. Aló, buen día y un saludo especial para Ana, Fernando, Cristian, Rosa, Viviana, Agustín bueno, a todos nuestros hermanos que hemos caminado juntos en este sueño. Bueno, para empezar, voy a dar a conocer el contexto organizativo de nuestra lucha. Primeramente, como decía uno de nuestros panelistas, que sentíamos dolencias, sentíamos una serie de afectaciones a nuestra salud, pero no sabíamos el por qué es lo que sucedía. Pero tuvimos la participación de Ana en 1999, recuerdo muy bien, donde nos da a conocer los diferentes afectación a nuestra salud por estos metales, el dióxido de azufre, plomo, etcétera, etcétera. Esto nos llama a nosotros, como persona individual, principalmente, inicialmente, a poder profundizar información, relacionar, sufro convulsiones, el por qué, sufro dolores, el por qué, etcétera, etcétera. Entonces, asimismo también vemos obligados a que solos no podíamos hacer nada y teníamos que unirnos en nuestro dolor. Posteriormente, con este caminar de información, capacitación y todo lo demás, vimos la necesidad de poder formar el movimiento por la salud de la Oroya, el MOSAO, que lastimosamente a nivel de la Oroya estamos mal vistos, satanizados, que somos ONGs, que estamos en contra de la empresa, que estamos nadando en dólares. Son versiones que han manifestado muchos pobladores de la Oroya. El caminar era justo a nivel de la Oroya, pero vimos la necesidad de organizarnos a nivel regional, que se forma la plataforma por la salud ambiental y humana región Junín. Asimismo, con esta plataforma, no únicamente cayendo en protesta, sino propuesta, encaminamos a que se emita una ordenanza regional 141 en el 2012, a fin de poder lograr y de que asuman la responsabilidad el Ministerio de Salud, IRESA, en ese caso, para la atención integral especializada, lo único que estamos buscando y que es muy fundamental, no solamente para nosotros, sino para toda la población afectada. Bueno, pues hay luces y como también hay sombras. Con este caminar organizativo ya nos reunimos hace 2 años atrás, juntamente ya con diferentes zonas a nivel nacional, y formamos nuestra plataforma nacional por la atención integral especializada a todas las personas y las zonas afectadas por metales, metaloides y otras sustancias tóxicas, que ahora juntamente estamos caminando. Más o menos es el contexto organizativo en este sueño de gozar de una buena salud y que es nuestro derecho, y que por ser derecho no podemos mendigar, pero lastimosamente creo con este caminar estamos mendigando. ¿Podemos decir logro? Sí, porque seríamos mezquinos en decir que no hubo logro. Uno de los logros es que se reconoce a nivel local, nacional, regional, que los metales producen efectos en nuestra salud, efectos negativos. Cosa que antes, cuando justamente nosotros manifestábamos, nos decían profesionales del ministerio que el plomo no hacía daño a la salud humana, que más bien uno tenía plomo y era más inteligente. Por último, llegó al extremo de decir que el poblador de la Oroya es inmune a la contaminación. Decepciones que realmente indignaba en algunos aspectos. Bueno,
El otro logro que podríamos decir es que sí, se da algunos esfuerzos de parte del Ministerio de Salud y del Centro de Salud, no vamos a decir que no, pero los esfuerzos no son suficientes. ¿Por qué? Porque vivimos en carne propia que tenemos profesionales que desconocen y han reconocido al Ministerio de Salud que no tienen especialistas en metales pesados o metales tóxicos que nosotros conocemos, ¿no? Nos han hecho un diagnóstico, que sí, es una de las órdenes, un diagnóstico especializado, pero única y exclusivamente podemos decir que nos han hecho un dosaje de 3 metales tóxicos, de 3 tóxicos. ¿Y dónde va? ¿Y cómo sabemos cómo es de los 13 metales que tenemos en nuestro organismo? Y esto evidenciado según el estudio que hemos participado con la Universidad de San Luis de Missouri. ¿Qué es de los demás? Solamente se limitan en decirnos que sí, pues, tenemos, qué noticia, pero nosotros ya sabemos y tenemos evidencia que sí, pues, tenemos esos metales en nuestro organismo. Pero, ¿qué tratamiento nos están dando? De ningún tratamiento. Manifestamos nuestros dolores, nuestro sufrimiento, pero solamente se limitan a decirnos, sí, pues, les vamos a dar un analgésico, les vamos a dar tal cosa, ya pues pasarán a Tarma, a Huancayo, a Lima, bueno, ¿no? Y por último, incluso nos dicen que los dolores de cabeza, pérdida de fuerza en nuestras extremidades, son sugestiones, son estrés, es producto de la edad. Pero nunca hemos escuchado de los profesionales en que nos digan, de repente puede ser del plomo, investigaremos juntos, o veremos, analizaremos para poder certificar es o no es por la presencia de plomo, cadmio o arsénico. Sabemos que tenemos cadmio, pero no hemos escuchado y no tenemos ningún análisis, por ejemplo, de nuestro sistema urinario. ¿Cómo están nuestros riñones? Porque sabemos muy bien que el cadmio afecta a nuestros riñones. ¿Cómo estará? No tenemos eso. Y sinceramente decepciona vivir en carne propia esos malestares, esos síntomas que nos afecta a todos y no tenemos respuestas profesionales frente a eso. Otro de los logros, si se quiere decir, es que sí, hay esfuerzos de estar ahí nombrando o buscando de formar una comisión multisectorial. Pero ¿cuánto tiempo está demorando para poder establecerse este comité multisectorial para tener una atención realmente? ¿Cuál es el compromiso del Ministerio de Energía y Minas para poder asegurarnos una calidad de nuestros recursos naturales, suelo, aire, agua, y así poder decir que tenemos un determinante o los determinantes que sí va a contribuir a la recuperación o rehabilitación de nuestra salud? Más por el contrario, se emite estándares que afecta y afectará más a nuestra salud. Ahora, no solamente se detiene en esto, sino también, como antes me han antecedido, tenemos estas dolencias biológicas, pero aparte de eso, tenemos también dolencias de afectación psicosocial, porque somos atacados, somos amenazados, y en estos momentos, se dice que ya está próximo a reactivarse el complejo metalúrgico. Y no sería novedad
que por este evento que estamos ahora realizando, que sea opacado o no se ha logrado esta reactivación del complejo metalúrgico. Es Yolanda, casi seguro. Yolanda, te comento que te quedan 2 minutos para tu intervención. Bueno, este caminar es bien triste. Sufrimos en carne propia estos sufrimientos. Ya hemos perdido a 4 integrantes del grupo que tenemos, ¿no? Y seguiremos adelante con las fuerzas porque sabemos que lograremos esa atención especializada y que se pondrán o serán responsables o asumirán su compromiso los diferentes ministerios, porque, ojo, no es única y exclusivamente del Ministerio de Salud, sino es multisectorial, todos los ministerios. Nuestra salud está por encima de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu testimonio y pues por la fuerza que durante todos estos años los familiares de la Oroya han tenido para impulsar el caso. Yo ahora le doy la palabra a nuestro último panelista de este webinar, Abel, quien nos contará sobre los aprendizajes y desafíos de la generación de política pública nacional de afectados por metales pesados en el Perú. Sí, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Sí, gracias, Víctor, por la presentación. Bueno, solamente tratar de puntualizar algunas cosas que me parece que ya se han dicho alrededor de todo el webinar, que me parece que son importantes y fundamentales como aprendizajes de este proceso que venimos desarrollando en los últimos años. Yo soy Abel Gilbonio, soy de Cooperación, una institución que ve hace más de 20 años temas de minería. Hemos estado también trabajando en la Oroya y en varias partes del país, no solamente viendo los impactos que tienen alrededor del despojo del territorio, del control de los recursos naturales, la industria extractiva, sino también ahora, como un tema ya emergente y de preocupación nacional, el tema de la salud de las personas, de las comunidades, de los pueblos que viven alrededor de estas zonas donde se ejecutan proyectos extractivos tanto de minería como hidrocarburos y como de otras industrias, ¿no? Siguiente. Siguiente. Sí, lo que quería, hace un momento, hace un momento el doctor Serrano mostraba un mapa del Perú de las industrias extractivas y bueno, ya el Ministerio de Salud a través de este mapa ha reconocido el año 2018 la enorme gravedad que tiene el tema de la salud, la exposición de los metales pesados y la relación directa con las industrias extractivas, porque si vemos en el mapa, la zona de exposición principalmente está relacionada a zonas donde participan mega empresas transnacionales mineras o empresas hidrocarburíferas y en otros casos industrias donde hay una relación directa con la industria extractiva. En el caso del Callao, principalmente puertos que tienen que ver con almacenes donde se ejecutan y se trasladan metales pesados, metales hacia los otros puertos de otras ciudades internacionales, ¿no? Entonces, me parece importante tener en cuenta eso, dado que nosotros desde el año 90 venimos en un, entre comillas, crecimiento económico, donde hay como se dice, un impulso de la industria extractiva nacional que está generando todos estos impactos, ¿no? Es importante tener en cuenta esto como contexto alrededor de la industria extractiva, el tema de cómo se han venido flexibilizando, como decía los compañeros de APRODE, el tema de los estándares ambientales alrededor de la presión que tiene el sector empresarial, minero y extractivo para reducir estos controles que deberían ser centrales en el tema ambiental, ¿no? Los famosos paquetazos ambientales que hemos tenido,
que al final han reducido y han quitado bastante normatividad y presupuesto a varias de las instituciones que deberían monitorear y mitigar el control. Bueno, esta es una parte del contexto. Siguiente. A partir de este mapa, y ya estos son rostros de ese mapa que aparentemente si uno lo ve son números, pero en realidad el impacto que hay de la industria extractiva petrolera, hidrocarburífera y minera se refleja en estos rostros que estamos mostrando, ¿no? Rostros de mujeres, rostros de niños, rostros de personas que son impactadas directamente en su salud por la ejecución de la industria extractiva, el poco control de los estándares ambientales y la vulneración constante de derechos que tienen, como el derecho a la salud, a un ambiente sano, de parte de las industrias que vienen desarrollando sus actividades. Como bien sabemos, uno de los temas centrales y que la Oroya demuestra es que las poblaciones, las comunidades, los dirigentes, los ciudadanos no se quedan quietos ante estos problemas. Y no solamente es en La Oroya, sino es en Cerro de Pasco, en Cuatro Cuencas, en Espinar, en Chiriaco, en el Callao, que se han venido movilizando, reclamando, exigiendo por el cumplimiento del derecho a la salud en el país, ¿no? Entonces, el año 2017, como bien lo decía Yolanda, las diferentes organizaciones, colectivos de afectados y ciudadanos se reunieron en Lima para articularse alrededor de la Plataforma Nacional de Afectados. Nosotros, que somos instituciones que también veníamos trabajando de manera focalizada, de manera territorial en algunas zonas, en las diversas zonas que había, también alrededor de este proceso nos hemos articulado y es que se ha ido conformando la Mesa de Salud Ambiental para apoyar, fortalecer y articular acciones junto con la Plataforma Nacional de Afectados, que reúne en estos momentos alrededor de 11 casos de territorios que están realmente impactados y donde las poblaciones ya se han organizado para, de manera nacional, exigir una política pública de manera integral, ¿no? Como lo decía el doctor Serrano. Entonces, uno de los aprendizajes fundamentales, o el primero y el esencial, es el tema de la necesidad de la participación de la ciudadanía en estos procesos de construcción de una política pública. Y eso no lo decimos las instituciones, eso es un proceso que viene desde la gente, porque ante la indolencia del Estado, la ineficacia, el actuar ineficaz del Estado y también la constante vulneración de derechos, las poblaciones se organizan, se movilizan y, bueno, las instituciones también toman un rol importante en ese proceso. Pero este es uno de los aprendizajes esenciales, dado que a partir de eso se ha venido logrando algunos elementos centrales. Me parece que hace un par de años el Estado trataba de actuar alrededor de la conflictividad que se generaba por los reclamos de las poblaciones, pero ahora hay un reconocimiento que este es un problema de salud pública nacional y como tal tiene que ser abordado de esa manera, y eso implica generar políticas nacionales para poder atender el tema de los afectados, presupuestos nacionales y un sistema de atención que no está incorporado dentro del propio procedimiento que tienen el Sistema Nacional de Salud Pública en el país, ¿no? Entonces, me parece que la participación de la gente ha hecho, y la participación y movilización ha hecho que este problema, que aparentemente solamente a veces estaba reconocido en problemas particulares de los territorios, se reconozca como una política pública de salud nacional. Todo eso es un tema que me parece importante. Y el otro tema que me parece central de este proceso participativo
de los afectados y de la mesa es que ahora ya el Estado empieza a hablar no solamente de salud humana, sino empieza a hablar de salud ambiental, cosa que hace unos años era... A ver, que te quedan 2 minutos para tu intervención. Ok, era una... como dice Yolanda hace un momento, no se quería reconocer. Entonces, ahora se reconoce que no hay un tema solamente de salud humana, sino hay un tema central de salud ambiental. Entonces, adelante. Vamos pasando directamente. Sigue. Sí, me voy a detener un momento ahí. En este tema de salud ambiental humana, en estos procesos de discusión que ha habido con el Estado, ya la plataforma como la mesa han planteado varios temas, ¿no? Y el año pasado se elaboró esta propuesta para el desarrollo de una política de salud ambiental y humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas. Este es un esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional con una discusión amplia entre los afectados, dirigentes y organizaciones sociales que están incorporando en su agenda el tema de la defensa de la salud ambiental y humana en una propuesta de política pública. Alrededor de eso se ha generado toda una discusión en el Estado, emitiendo el año pasado unos lineamientos, discutiéndose ahora también el tema de una comisión multisectorial que a finales pueda generar una articulación a nivel intersectorial de los ministerios y pueda darle la atención adecuada que necesita. Entonces, para ir cerrando, la última lámina, o la penúltima. La penúltima sigue. La anterior. Lo que queda en este proceso tanto de participación, de organización, de movilización y de acompañamiento de las instituciones es una cosa que me parece esencial resaltar y es de discusión en estos últimos momentos, es la discusión técnica de cómo se aborda la atención integral a las personas afectadas. Y eso pasa ya porque no se hagan planes de emergencia o se declaren emergencias zonas y planes fuera del propio sistema, sino que es el propio sistema de salud incorpore un procedimiento de abordaje integral que me parece central para poder atender y abordar a nivel nacional este problema. A nivel de las organizaciones sociales se viene preparando el segundo encuentro nacional de afectados y bueno, obvio que sin movilización, dado que los derechos en países como el nuestro, donde las democracias son tan frágiles, se tienen que exigir porque el Estado no es que te los dé porque cree que son derechos, sino porque hay que exigirlos. Entonces, se viene el segundo encuentro nacional de afectados y bueno, la mesa técnica de salud va a seguir apoyando y fortaleciendo estos procesos de incidencia, de fortalecimiento de capacidades y de fortalecimiento organizativo de esta plataforma nacional que nos parece importante, dado que no se puede generar políticas públicas sin participación ciudadana y no solamente una participación inactiva, sino una participación activa, aportando, opinando sobre las políticas que afectan directamente la vida y la salud de las personas afectadas por metales tóxicos. Gracias. Muchas gracias, Abel, y gracias también por todo el impulso a la mesa y a la plataforma. Recibimos varias preguntas, muchas de hecho. Yo me tomé el atrevimiento como moderadora de seleccionar solo algunas y le voy a pedir a los panelistas que sean muy breves en sus respuestas. De hecho, tienen, creo, para que todos puedan participar, minuto y medio para cada respuesta, así que les ruego brevedad. Al doctor Serrano, las preguntas van dirigidas a saber cuál es si hay sistemas de medición, laboratorios especializados, porque aquí nos comparte Mauricio Berger desde Argentina que no hay, y cómo lograr que pues en nuestros países que tienen pocos recursos eso se logre. Ana, también una pregunta desde Argentina, si desde su opinión es mejor que existan centros especializados de salud en lo local o centros nacionales de atención a personas afectadas por metales pesados.
Cristian, que nos puedas compartir un poco más cómo se hizo para llegar, para que el caso llegara ante la CIDH y el tema de agotamiento de recursos internos y qué hacer para lograr el cumplimiento de las medidas. Abel, también nos señalan que pues en varios países hay leyes de víctimas. En Colombia hay leyes de víctimas, en Argentina hay también, en Perú también, pero si se han logrado, o sea, si dentro de la estrategia se ha pensado incluir dentro de las víctimas, pues también a las personas afectadas por metales pesados para lograr pues como todas estas medidas de reparación que contemplan estas legislaciones. Y finalmente a Yolanda y a don Agustín, ¿cómo seguir apoyando el caso? ¿Cómo creen ustedes que toda esta familia de aliados de La Oroya pueden seguir aportando en este camino del que hablaba Yolanda? Si quieren empezamos por Ana y después de Ana el doctor Serrano, luego Cristian, Abel y cerramos con Yolanda y Agustín. ¿Les parece? Entonces le doy la palabra al doctor Serrano. Gracias. Respecto a la pregunta sobre laboratorios, es indispensable y necesario que Perú cuente y el Estado cuente con laboratorios de análisis, no solo de muestras biológicas, sangre y orina y otros, sino también de muestras ambientales. Esta es la capacidad de diagnóstico que el Estado reconoce que no tiene, pero que tiene que tener. Yo le llamo, no es un gasto, sí son caros, pero es una inversión en salud pública. La preocupación para mí es que no solo sean técnicamente eficientes estos laboratorios, sino que sean políticamente independientes, porque en Perú, Sensopaz y otros laboratorios no han cumplido con su misión de ser transparentes en cuanto a proveer información oportuna. Necesitamos laboratorios que sean independientes y exclusivamente científicos y técnicos, y eso sí se puede y se debe hacer en el Perú. Muchísimas gracias. Ana, tienes la palabra. Bueno, entonces, ¿ustedes me oyen? Sí, te oímos perfecto. Ok, perfecto. Entonces, la pregunta mía era si es mejor tener centros de salud especializados local o nacionalmente. Entonces, yo diría que esto depende totalmente de la situación. En el caso de La Oroya, cuando nosotros empecemos, la población de la ciudad era alrededor de 30,000 personas, todos en la ciudad afectados por la contaminación. Entonces, en un caso así, obviamente es necesario tener un centro de salud que no solamente conoce del tema, pero que también puede proveer y diagnosticar problemas de salud, monitorear impactos, etc. Esto es lo que se necesita en una ciudad grande. Al otro lado, no tiene mucho sentido intentar de necesariamente poner especialistas en los tipos de cáncer que uno va muy posiblemente ver como resultado de esta contaminación, porque este tipo de especialistas y tratamientos, etcétera, normalmente están en centros de salud donde hay mucha expertise en esta área. Entonces, pero como el triángulo, el pirámide que mostraba Fernando, que al menos en el primer nivel de prevención y mitigación, cómo evitar ser contaminada, y la segunda, que es monitorear y diagnosticar y dar tratamiento inicial, esto sí debería existir en el sitio. Sí es una población, una comunidad muy pequeña, quizás sería un otro tema por los costos que requiere tener un centro de salud. Muchas gracias. Cristian, compártenos tus respuestas. Sí. Bueno, a ver, haciendo un resumen con fechas, en principio, al inicio se pidieron las medidas cautelares el 21 de noviembre del 2005.
y estas medidas cautelares fueron otorgadas el 31 de agosto del 2007. Posteriormente, el 13 de mayo del 2016, se da la ampliación de medidas cautelares a favor de un número adicional de beneficiarios. En el caso, la vía interna se agotó con una sentencia del Tribunal Constitucional que precisamente amparaba los derechos a la salud de los beneficiarios. En el 2006, lamentablemente el Estado pues no cumplió con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, y ante eso se presentó la petición a la Comisión Interamericana el 27 de diciembre del 2006, para luego esta ser admitida con un informe de fecha 14 de agosto del 2009. Entonces, con estos datos, digamos, es lo que estamos manejando al día de hoy, de cómo hace ya muchos años el tema ha sido tratado pues a nivel interno y sobre todo a nivel del sistema interamericano. Gracias. Abel, sigues tú. Sí, bueno, mira, justamente también es un tema emergente este tema de empresas y derechos humanos en el país, y a partir de eso se está articulando algunas cuestiones con el tema de reparaciones de víctimas. Justamente ahora en la cuarta consulta regional en Chile sobre el tema de empresas y derechos humanos ha estado la compañera Carmen Chambi, víctima afectada del caso Espinar, y bueno, ahí ya ha estado denunciando en este foro todas las afectaciones en la salud como vocera de la plataforma, ¿no? Entonces es un tema que sí se está empezando a abordar, todavía no lo hemos visto en la discusión de asumir este tema de víctimas, pero me parece importante lo que nos mencionas de experiencias de otros países donde hay asumir este marco para poder también defender y utilizarlo en la defensa de los derechos de la salud. Eso nomás. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ay, no, perdón. Sigue don Agustín. Muchas gracias. Solamente quisiera dejar muy en claro. Somos 65 personas que hemos denunciado el problema de salud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales lamentablemente 4 personas ya fallecieron. El Estado peruano, ¿qué espera? ¿Que fallezcan todas las personas? ¿Que sufran un ¿Hasta cuándo? Derechos humanos. Por favor, que interceda y que exija al gobierno peruano que cumpla con todo lo que han emanado las órdenes para que el Ministerio de Salud, aparte de las entidades correspondientes, puedan hacer todo su trabajo. Y necesitamos especialistas, no queremos médicos, todos son médicos, pero lo que sí necesitamos es personal especializado en tratamiento de metales pesados en el organismo, porque la complejidad que existe, por ejemplo, el plomo en mi organismo, ¿cómo que estará? ¿Como un óxido, como un sulfuro, como un hidróxido, como un sulfato? No sé. Pero es necesario saber, mediante una evaluación más concienzuda y más detallada, y poder definir el tratamiento correspondiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Agustín. Ahora Yolanda, tiene esa palabra. Sí, creo lo que sería una forma de apoyarnos es incidiendo al Ministerio al MINSA, a que asume ya su responsabilidad para la implementación de este programa especializado, multisectorial, etcétera, etcétera, y tener una atención tal como se requiere, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también apoyarnos e incidir a que en el caso de otro componente o otro sector, que es activos mineros, a que cumpla realmente con sus funciones de encerrar o de tratar los pasivos ambientales que tenemos principalmente aquí en La Oroya, que en vez de cumplir con esa responsabilidad, nos está generando daños, filtraciones, que está afectando nuestras viviendas y otras cosas más, ¿no? Y por último, como organización, lo que queremos es que nos apoyen y que estén pendientes de nosotros, que estén pendientes
con todo el proceso y las miradas justamente nos fortalece y nos da seguridad para seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a los conferencistas, a los que están escuchándonos en diferentes lugares del continente. Yo simplemente voy a mencionar algunas reflexiones finales que salen de este intercambio, que resalto y que tienen que ver con el camino recorrido. Con ese largo camino que desde el 97, desde el primer informe de impactos en la salud por el complejo que se hizo, por el informe de la Universidad de San Luis de 2005, por toda la presentación del caso y todo lo que ha sido el litigio en el sistema interamericano, que evidencia todo esto, una lucha persistente, una lucha de muchas personas que ha logrado evidenciar una problemática que es muy grave y que antes estaba naturalizada, o sea, que antes simplemente hacía parte más del panorama del Perú, pero que gracias al camino que empezó la Oroya, justo ahora se evidencia como una verdadera problemática de salud pública, que ha generado además mucha solidaridad a nivel internacional y nacional, y que se ha decantado también en el movimiento de afectados en la mesa. Lo que sigue, claramente lo mencionaban bien Yolanda, don Agustín, el doctor Serrano, pues claramente es necesario generar una política pública de atención integral, es necesario que exista un diagnóstico y un tratamiento efectivo más allá de los dosajes, que exista personal, presupuesto, coordinación y capacidades, y en ese camino pues seguiremos trabajando los que hemos venido haciéndolo durante años, y la idea la idea será seguir sumando a esta familia de la Oroya, a otras familias y otros aliados que puedan visibilizar la situación, que puedan abogar por una política pública integral y que en últimas logren la justicia ambiental, como señalaba el doctor Serrano, una política que por supuesto lleve a las comunidades al centro y que los casos que mencionaban Yolanda y don Agustín pues simplemente no ocurran más. Yo les agradezco muchísimo en nombre de AIDA, en nombre de la plataforma y de la mesa, en nombre de APRODE, la participación a todos y todas. Les comento que este webinar será subido a la página web, también las diapositivas y las presentaciones de los panelistas serán compartidas también. Y ahí, por supuesto que estamos abiertos a seguir discutiendo, porque sé que por las preguntas hay mucho interés en seguir el intercambio y estamos abiertos también a seguir construyendo esos caminos de solidaridad en el continente frente a esta situación que no solo pasa en Perú, también pasa en otros lugares. Y finalmente, promocionar nuestra plataforma de webinares, este espacio es para que hagamos este tipo de intercambios las veces que queramos, así que desde ahí, desde los demás organizadores también, muchísimas gracias por la presencia, por el tiempo y por seguir apoyando el caso de la Oroya.